El día de hoy les hablaré sobre los comandos para MATLAB. Mi nombre es Ana Alexia Rivera, soy estudiante del Tecnológico de Orizaba. El siguiente comando sería sims, que el comando sim, pues podemos trabajar de una manera similar a la cual se trabaja con otros programas matemáticos, que se trabaja más acorde a lo tradicional para graficar. Para poder graficar, en lugar de usar plot, se usa el comando zplot. Funciona de una manera diferente a la función de plot, ya que con esto debemos poner una función dependiente. Por ejemplo, tenemos una función de una recta, un seno ideal, un exponencial y una hipérbola con giro. Es importante considerar que zplot no se puede cambiar el color o textura de la línea. Para eso se debe poner una línea extra, que es el comando set. Para poder obtener una parábola, lo único que se agregó fue la función x cuadrada más 8 por x más 15. Pero para esto se usó el siguiente ejemplo, que se puso el sims con la función xy, con una línea recta de 4 por x menos 5. Para poder obtener la gráfica recta, lo que se hizo fue colocar el zplot con la función y en un rango de la función de menos 10 a 10. De ahí, para ahora sí obtener lo que es su parábola, se usó esta función. De ahí, para poder graficarla, se usa el comando zplot con la función y en un rango de menos 10 a 10. Y se obtiene esta función se obtiene la parábola de la función 8x más x cuadrada más 15. Ahora vamos a hacer unos ejemplos sobre el zplot, que primero introducimos lo que es comando sims x de y x cuadrada menos 4 por x menos 2. Ahora, para poder obtener la gráfica, se pone el zplot. En un rango de menos 10 a 10, cerramos corchetes, cerramos paréntesis. Y así nos queda nuestra gráfica de x cuadrada menos 4x menos 2, que va del rango de menos 10 hasta 10. Ahora, si la queremos que nuestra gráfica esté cuadriculada, solamente se agrega el comando grid, redont, enter, y así tendremos nuestra gráfica cuadriculada. Borramos los comandos. Ahora otro ejemplo es, colocamos el comando sim x nuevamente, función y, 2 por x menos 2, el comando zplot,
nuestra función de y, abrimos paréntesis, y nuevamente nuestro rango va a ser de menos 10 a 10. Y esta sería nuestra línea recta de 2x menos 2, que ahí, como se puede visualizar, va de menos 10 a 10 nuestro rango. Esta fue nuestra líneas rectas y esta fue nuestra parábola. Que si se quiere obtener nuestra parábola cuadriculada, solamente se pone el comando green on. Y bueno, pues si se desea más que nada cambiar el color de la línea, o ahora sí el grosor, se tiene que poner un comando junto al zplot. Es decir, se va a introducir la gráfica en una nueva variable. Entonces la que se va a cambiar sería la variable, en este caso sería h. Y el comando set va a modificar a h y quedaría de esta manera. Se coloca el comando sims de la función x y se puso como una función x al momento de hacer eso, ya que pues se almacena y como una nueva función. Ya no es necesario poner desde el principio la y. También se introduce h al poner como h como una función y y se coloca como una variable simbólica. Y así se obtiene lo que es h al momento de desplegarlo. Al momento de desplegarlo, nos coloca los siguientes datos. El color viene en código de RGB, que el 0 nos indica que es color rojo, el 0.4470 es el color verde, el valor de 0.7410 es el color azul. Esto es la ubicación de los cuadrantes que vienen representados en las gráficas. Y bueno, algo que se debe notar es que el intervalo a graficar se escribe con corchetes. Como cualquier vector, el límite pues inferior es de x0 y el límite superior es xf. Y bueno, aquí no hay delta h porque pues es un tipo de vectores donde no se pone la delta x, porque se supone que el intervalo es constante porque es un vector analógico. En la gráfica nos viene a indicar que va de menos 2pi a 2pi y está pasando por una cantidad infinita de puntos. Es por eso que no se necesita decirle en qué intervalo queremos que avance. Y así nos quedaría nuestra gráfica de 3 seno de x. El siguiente comando es fplot. Pues en este se encarga de evaluar la función que se desea representar en la gráfica de salida. Como entrada se necesita conocer el nombre de la función como cadena de caracteres y el rango se representa como un vector de 2 elementos. Un ejemplo sería, pues se coloca el comando fplot. El nombre sería seno o puede ser coseno, dependiendo de lo que se quiera evaluar. Un intervalo, un rango de menos 3pi a 3pi. Y se obtendrá la siguiente gráfica. Un ejemplo de fplot sería, colocamos el comando, paréntesis, se pone la arroba para justificar la variable independiente que sería x. Y aquí se coloca lo que es un punto
para indicar que es un producto vectorial cuadrado. Abrimos corchetes para colocar lo que es rango o vectores que son de menos 3,3. Abrimos corchetes y cerramos paréntesis. Y así nos quedaría nuestra gráfica, que va de menos 3 a 3. Borramos. Otro ejemplo podría ser fplot. Entre comillas podemos poner coseno, cerramos comillas, coma, menos 3 por pi, tres. Y así nos quedaría nuestra gráfica de coseno. Como se puede ver, va de menos 3 a 3pi. Otro ejemplo para dibujar la curva de y x cuadrada seno de x en menos pi a un intervalo de pi. Se colocó la función 2, el comando fplot con el intervalo de menos pi a pi y se obtuvo la siguiente gráfica, que el intervalo cae en menos 3 a 3. Otro ejemplo es la orden plot, que genera una gráfica. Los argumentos deben ser vectores de la misma longitud. Un ejemplo sería este. Colocamos el valor de y. Y esta sería nuestra gráfica. Ahora, para la construcción de abreviada de algunos vectores, para definir un vector introduciendo cada uno de sus elementos, también se puede crearlo haciendo el uso de las siguientes sentencias. De A a B, que se cree un vector que comience en el valor A y termine en el valor B, y este va aumentando de 1 en 1. Ahora, si se quiere crear un vector que comienza en el valor A y acaba en el valor B, va aumentando de C en C. Para eso se tiene que colocar A de AC y AB. ANS es la variable más usada por defecto para almacenar el último resultado. Limp-C A, B y C genera un vector linealmente espaciado entre los valores A y B con C elementos. Pi es razón de una circunferencia a su diámetro con un valor de 3.1416. Ahora, si queremos que MATLAB evalúe la línea pero que no se escriba la respuesta, solo basta con escribir punto y coma al final de la sentencia. Por comas hace que se visualicen los resultados y los puntos y comas hace que se suprima la impresión en pantalla, como es en este caso, que colocamos punto y coma para que se pueda visualizar los resultados.
Ahora el teclado clear este se utiliza para borrar todas las variables del espacio de trabajo, pero no se borra lo demás que está en la ventana, es decir, no desaparece lo que hay escrito en la ventana de comandos. Esta sería nuestra ventana de comandos. El teclado CLC borramos lo que hay en la ventana de comandos, pero no borra las variables de la memoria del espacio de trabajo. Como pueden ver, colocamos CLC, solamente borró los comandos, pero no borró las demás ventanas. Ahora para las superficies, para calcular superficies, se utiliza el comando mesgrid, que se puede utilizar también para generar mallados de regiones rectangulares. Por ejemplo, si queremos hacer un mallado para la región de 0 a 1 por 0 a 3, tendremos que escribirlo de la siguiente manera. Mesgrid 0, 1, 1, 0, de 1 a 3. También se puede utilizar dentro del comando mesgrid el comando limpanse. Para las sombras y colores, pues utiliza el comando color matte y shading. Un ejemplo para calcular la superficie sería este. Como se puede visualizar, en los puntos más altos corresponden a los colores más calientes, que serían 0.98 a 0.995. Y de los puntos más bajos de la gráfica corresponden a los colores fríos, que sería 0.945 a 0.97. Otro ejemplo para dibujar una superficie de una ecuación, se utiliza la función z de la función x y y. Se comienza por establecer los intervalos de variación de x y y con la siguiente orden. Ahora se va a dibujar p por x más y cuadrada en un dominio de menos 3 a 3 por menos 3, 3. Por eso se utiliza el siguiente comando. Borramos. Aquí hay un error. Como está colocada al principio Z, entonces aquí también tiene que ser Z, pero en mayúsculas. Nuevamente damos Enter. Y nos apareció nuestra gráfica con una superficie. Ahora el siguiente comando sería if else. La cláusula else nos permite ejecutar un conjunto de enunciados si la comparación es verdadera y un conjunto de diferentes enunciados si la comparación es falsa. If condición, el código si la condición es verdadera. Else, si el código de la condición es falsa. Y para terminar se termina con end. Bueno, lo que se pone en las condicionales es que en el valor A 24 y B con un valor 2. Indicamos que Y va a dividir A entre B en la primera condicional donde la variable tiene que ser diferente a 0. Ese sería if. Luego se coloca else
que permite ejecutar un conjunto de enunciados y la comparación es verdadera o falsa. Y lo que se va a ejecutar es lo que va después de else, que es la división por 0, pues no puedes hacerse. Y simplemente pues continúa lo que es x a más b. Se corre el programa y nos indica que el valor de y es la división de a entre b, es 12. El valor de x, que fue nuestra suma, es de 26. El siguiente subtema son curvas planas. Para este tema se utiliza el comando limpc, que se encarga de generar un vector espaciando linealmente. Esta función se usa cuando tenemos que usar un vector que continúe números espaciados linealmente. Por ejemplo, considere que tenemos una función y queremos evaluar y graficar esta función dentro de un cierto rango que es como de 1 a 100. En este caso podemos usar la función limpc para generar el vector en una sola línea de código. Por ejemplo, usemos la función limpc para evaluar seno de x en 100 puntos. Y por eso se utiliza el siguiente comando. Bueno, y ahí obtendríamos nuestra gráfica. Que el código anterior a la variable x contiene 100 números espaciados linealmente entre de 1 a 10. La variable y contiene los valores de la función seno de x. La función stem se utiliza para trazar los datos como puntos en el gráfico, que son esos puntitos que ven por toda la gráfica. Y como se puede ver, hay 100 puntos en la gráfica. La función limpc nos indica que el rango de los valores y el otro argumento sería el número de puntos que queremos generar. En el código anterior el rango es de 1 a 10 y el número de puntos en total son 100 puntos por todo el rango. Ahora si se quiere dibujar la curva, la ecuación de y x seno en el intervalo de menos 2pi a 2pi, se calculó los puntos de x, y para obtener la siguiente función de yx en un intervalo de a y b. Por eso se colocó el x limpc de menos 2pi a 2pi y se colocó el intervalo 2 de y 2pi seno de x y plus. Y obtendremos la siguiente gráfica del intervalo menos 2pi a 2pi.
Ahora, para calcular las curvas de nivel, se crea una función usando el comando contour y max. Para eso se utilizan los siguientes comandos. Límpanse en un rango de -5 a 1000. Igualmente para la función de y. Y si se quiere agregar color, simplemente usamos contour. Y así nos quedaría nuestra gráfica. Ahora si lo queremos 3D, simplemente ponemos contour 3D. Y así nos quedaría de esta forma en 3D. Ahora usaremos el max. Y así nos quedaría como una superficie. Así nos queda nuestra curva de nivel. Ahora para los cálculos de integral, para calcular la integral de x cuadrada de dx, simplemente se usó la función de fx y se utilizó el comando integrando @f, el que usó el comando quad, que se utiliza para calcular una integral simple, integrando lo que es de 1 a 0. Y una vez colocando los comandos, nos da el valor de 1.4627. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.